LGADU SFU. El Maestro Jesús de Nazaret en Heliópolis. Preámbulo. En todos los caminos de la vida terrenal yo debo andar, en todos los templos del conocimiento debo sentarme, a las alturas que cualquier hombre ha escalado, a esas debo llegar. Dícese de Jesús. P. D. Ouspensky, 1947. Desarrollo. Para iniciar este trabajo considero importante resaltar primero dónde está Heliópolis. Fue una importante ciudad del antiguo Egipto, capital del Nomo 13 del Bajo Egipto. La ciudad estaba situada al noroeste de la ciudad del Cairo, cerca del actual aeropuerto, un poco alejada de la ribera occidental del Nilo, a la que estaba conectada mediante un canal. Su nombre egipcio. Piunu. Nombre griego. Heliópolis. Nombre copto. On. El nombre de Heliópolis, al ser de origen griego, significa Ciudad del Sol. Nombre muy apropiado porque esta ciudad era la sede principal del culto al dios solar. Ra. Fue una de las tres ciudades más importantes del antiguo Egipto, junto con Tebas y Menfis. Los coptos la conocieron como On. El Templo del Sol. Se dice que era depositario de antiguos registros reales, no solo egipcios sino de civilizaciones anteriores. Heródoto afirmaba que los sacerdotes de Heliópolis manejaban saberes de ciencias médicas, astronómicas, de historia, incluso estaban preparados en alquimia. Heliópolis también floreció como lugar de aprendizaje y transmisión de conocimientos. Las escuelas de filosofía y astronomía se dice que fueron frecuentadas por Pitágoras, Platón, Solón y otros filósofos griegos como Eudoxo de Cnido. Incluso, algunos autores indican que el mismo Jesús de Nazaret fue ALGDGADU SFU. El Maestro Jesús de Nazaret en Heliópolis. Preámbulo. En todos los caminos de la vida terrenal yo debo andar, en todos los templos del conocimiento debo sentarme, a las alturas que cualquier hombre ha escalado, a esas debo llegar. Dícese de Jesús. P. D. Ouspensky, 1947. Desarrollo. Para iniciar este trabajo considero importante resaltar primero dónde estamos y lo que debemos considerar con la esencia masónica traducida en el simbolismo más genuino. La historia nos dice que Heliópolis fue una importante ciudad del antiguo Egipto, capital del Nomo 13 del Bajo Egipto. La ciudad estaba situada al noroeste de la ciudad del Cairo, cerca del actual aeropuerto, un poco alejada de la ribera occidental del Nilo, a la que estaba conectada mediante un canal. Su nombre egipcio. Piunu. Nombre griego. Heliópolis. Nombre copto. On. Su nombre egipcio fue Piunu, que significa pilar. El nombre de Heliópolis, al ser de origen griego, significa Ciudad del Sol. Nombre muy apropiado porque esta ciudad era la sede principal del culto al dios solar. Ra. Fue una de las tres ciudades más importantes del antiguo Egipto, junto con Tebas y Menfis. Los coptos la conocieron como On. El Templo del Sol. Se dice que era depositario de antiguos registros reales, no solo egipcios sino de civilizaciones anteriores. Heródoto afirmaba que los sacerdotes de Heliópolis manejaban saberes de ciencias médicas, astronómicas, de historia, incluso estaban preparados en alquimia. Heliópolis también floreció como lugar de aprendizaje y transmisión de conocimientos. Las escuelas de filosofía y astronomía se dice que fueron frecuentadas por Pitágoras, Platón, Solón y otros filósofos griegos como Eudoxo de Cnido. Incluso, algunos autores indican que el mismo Jesús de Nazaret fue recomendado. Descarga para leer sin publicidad. De Script 493 páginas 490 vistas. En los años que no se registran en los 4 evangelios de la edición moderna de la Biblia. En tanto, el símbolo que denota la ciudad de Heliópolis o Ciudad del Sol es el que sigue. Es a la historia.
No obstante, debemos entender lo que en el principio indiqué. La esencia masónica traducida en el simbolismo más genuino. Sin opción de desviarnos. Los que nacieron en esta. RLS. Heliópolis. O los que la vimos nacer, tenemos el privilegio de ser sacerdotes. De una estirpe heredera de antiguos misterios. Al ser iniciados masones nos convertimos en custodios de conocimientos superiores. Nombre Emmanuel. Evangelio de Mateo 1, 21-23. Por un lado, Emmanuel expresa la naturaleza, la personalidad del Hijo de María. El nombre contiene la profecía que Isaías proclama, 5 siglos antes del advenimiento del anunciado. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7 y 14. En cambio, el mismo evangelista dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1 y 21. Tales las palabras del ángel a José. Este nombre expresa la misión del Mesías al encarnarse. Revela el motivo de la encarnación. Jesús en lengua hebrea se dice Jehoshua, y quiere decir Yahvé salva, Dios salva, quiere decir, pues, saludador. El que viene a dar la salud al alma, que es donde mora la enfermedad del pecado. Respecto a la iniciación de Jesús de Nazaret en Heliópolis, cito a Piotr Damianovich Ouspensky, esoterista y escritor de origen ruso, Moscú 1880, quien realiza un ensayo sobre la relación del Mesías hebreo con el Templo del Sol en el Antiguo Egipto. Es en su obra Iniciación de Jesús en el Templo de Heliópolis, de 1927, sobre la cual baso esta exposición. En su obra, Ouspensky relata el proceso iniciático que tiene Jesús, pidiendo ser admitido en el templo de la Sagrada Familia, en la fraternidad heliopolitana. Describo a continuación, de manera sucinta este proceso iniciático de siete pruebas, que de cada una de ellas recibe un grado que se traduce en una virtud, llegando a un estado de conciencia superior. Primera prueba de la fraternidad. Tu sabiduría es la sabiduría de los dioses. Así reconoce el hierofante a Jesús y recibe su nombre y número místico, diciendo: el círculo es el símbolo del hombre perfecto y 7 el número del perfecto hombre. El logos es el verbo perfecto, el que crea, el que destruye y el que salva. Siendo logos. Círculo. 7. Como el escriba puso en el libro de los registros de Heliópolis como el nombre de Jesús. Finalmente, el hierofante le otorga el primer grado. La sinceridad. Le pondrás por nombre Jesús. Se le pondrá por nombre Emmanuel. Evangelio de Mateo 1, 21-23. Por un lado, Emmanuel expresa la naturaleza, la personalidad del Hijo de María. El nombre contiene la profecía que Isaías proclama, 5 siglos antes del advenimiento del anunciado. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7 y 14. En cambio, el mismo evangelista dice: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1 y 21. Tales las palabras del ángel a José. Este nombre expresa la misión del Mesías al encarnarse. Revela el motivo de la encarnación. Jesús en lengua hebrea se dice Jehoshua, y quiere decir Yahvé salva, Dios salva, quiere decir, pues, saludador. El que viene a dar la salud al alma, que es donde mora la enfermedad del pecado. Respecto a la iniciación de Jesús de Nazaret en Heliópolis, cito a Piotr Damianovich Ouspensky, esoterista y escritor de origen ruso, Moscú 1880, quien realiza un ensayo sobre la relación del Mesías hebreo con el Templo del Sol en el Antiguo Egipto. Es en su obra Iniciación de Jesús en el Templo de Heliópolis, de 1927, sobre la cual baso esta exposición. En su obra, Ouspensky relata el proceso iniciático que tiene Jesús,
pidiendo ser admitido en el templo de la Sagrada Familia, en la fraternidad heliopolitana. Describo a continuación, de manera sucinta, este proceso iniciático de siete pruebas, que de cada una de ellas recibe un grado que se traduce en una virtud, llegando a un estado de conciencia superior. Primera prueba de la fraternidad. Tu sabiduría es la sabiduría de los dioses. Así reconoce el hierofante a Jesús y recibe su nombre y número místico, diciendo: el círculo es el símbolo del hombre perfecto y 7 el número del perfecto hombre. El logos es el verbo perfecto, el que crea, el que destruye y el que salva. Siendo logos, círculo. 7. Como el escriba puso en el libro de los registros de Heliópolis como el nombre de Jesús. Finalmente, el hierofante le otorga el primer grado. La sinceridad. Recomendado. Descarga para leer sin publicidad. De Script 6 páginas 734 vistas. La Cábala. Aún no hay calificaciones. Segunda prueba de la fraternidad. ¿Qué necesidad tengo de esperar? Yo no. Necesito descansar, el trabajo de mi Padre apremia. Con estas palabras, Jesús inicia su segunda prueba, dominando luego las formas fanáticas del prejuicio y de la traición, y sopesando el principio que enseña que aquel que no ha pasado del plano de la traición, ama la falsedad y traicionará al amigo para servir a su yo egoísta. En un pergamino que Jesús recibe se le otorga el segundo grado, la justicia. Tercera prueba de la fraternidad. En el corazón del Mesías, durante 40 días, el yo superior luchó con el yo inferior y la batalla fue ganada por aquel. La fe se levantó triunfante, la incredulidad dejó de existir, la ambición cubrió su cara y huyó. Tras la prueba, Jesús declaró: la riqueza, el honor y la celebridad terrenales no son sino futeas del momento. Cuando una corta jornada de vida terrenal ha sido recorrida hasta el fin, las frustradas ilusiones del hombre serán enterradas con sus huesos. Y Jesús recibe de su maestreo el tercer grado, la FE. Cuarta prueba de la fraternidad. Posteriormente, Jesús es conducido para pasar la cuarta prueba de la fraternidad, declarando con dulzura: el hombre sabio es aquel que busca el placer y puede hallarlo donde quiera. Después de todo, la vida del hombre, sobre la tierra, es corta y pronto muere y va a lo ignoto. Yo os digo que todos somos de la misma familia, cada uno es una parte del gran corazón humano. Ante el tribunal heliopolitano, de la mano del hierofante, Jesús recibe el cuarto grado, la filantropía. Quinta prueba de la fraternidad. Atado de pies y manos con fuertes cadenas, Jesús fue llevado ante bestias hambrientas, aves inmundas y reptiles. Entonces, el Mesías declaró: las cadenas que ligan a los hombres a los cuerpos en la tierra, se forjan en las fraguas de la imaginación, están hechas de aire y son soldadas con el fuego de la ilusión. Cayéndose sus ataduras y llevado luego ante el consejo del templo, Jesús declara: basta al hombre levantarse y hacer uso del poder de la voluntad para que sus cadenas caigan hechas pedazos, cual indignos harapos, porque la voluntad y la fe son más fuertes que las más sólidas cadenas que los hombres han forjado. Para, finalmente, recibir el quinto grado, el heroísmo. Segunda prueba de la fraternidad. ¿Qué necesidad tengo de esperar? Yo no. Necesito descansar, el trabajo de mi Padre apremia. Con estas palabras, Jesús inicia su segunda prueba, dominando luego las formas fanáticas del prejuicio y de la traición, y sopesando el principio que enseña que aquel que no ha pasado del plano de la traición, ama la falsedad y traicionará al amigo para servir a su yo egoísta. En un pergamino que Jesús recibe se le otorga el segundo grado, la justicia.
Tercera prueba de la fraternidad. En el corazón del Mesías, durante 40 días, el yo superior luchó con el yo inferior y la batalla fue ganada por aquel. La fe se levantó triunfante, la incredulidad dejó de existir, la ambición cubrió su cara y huyó. Tras la prueba, Jesús declaró: la riqueza, el honor y la celebridad terrenales no son sino futeas del momento. Cuando una corta jornada de vida terrenal ha sido recorrida hasta el fin, las frustradas ilusiones del hombre serán enterradas con sus huesos. Y Jesús recibe de su maestreo el tercer grado, la FE. Cuarta prueba de la fraternidad. Posteriormente, Jesús es conducido para pasar la cuarta prueba de la fraternidad, declarando con dulzura: el hombre sabio es aquel que busca el placer y puede hallarlo donde quiera. Después de todo, la vida del hombre, sobre la tierra, es corta y pronto muere y va a lo ignoto. Yo os digo que todos somos de la misma familia, cada uno es una parte del gran corazón humano. Ante el tribunal heliopolitano, de la mano del hierofante, Jesús recibe el cuarto grado, la filantropía. Quinta prueba de la fraternidad. Atado de pies y manos con fuertes cadenas, Jesús fue llevado ante bestias hambrientas, aves inmundas y reptiles. Entonces, el Mesías declaró: las cadenas que ligan a los hombres a los cuerpos en la tierra, se forjan en las fraguas de la imaginación, están hechas de aire y son soldadas con el fuego de la ilusión. Cayéndose sus ataduras y llevado luego ante el consejo del templo, Jesús declara: basta al hombre levantarse y hacer uso del poder de la voluntad para que sus cadenas caigan hechas pedazos, cual indignos harapos, porque la voluntad y la fe son más fuertes que las más sólidas cadenas que los hombres han forjado. Para, finalmente, recibir el quinto grado, el heroísmo. Recomendado. Descarga para leer sin publicidad. De Script 302 páginas 1, 5 cavistas. Luz en el sendero, tomo primero. 100%, 3. Sexta prueba de la fraternidad. A Jesús le es permitido entrar a la sala de la armonía del templo de Heliópolis, como parte de su proceso de iniciación. Ahí el corazón del Mesías es conmovido por la belleza de una mujer. Una llama de amor habíase encendido en su alma. La sexta prueba de Jesús confronta el amor carnal con un sentimiento muy diferente. Aunque mi corazón se haya de hacer 1000 pedazos, yo no fracasaré en esta mi más ardua labor, yo obtendré la victoria sobre el amor carnal. Nuevamente, del hierofante, Jesús recibe el sexto grado, el amor divino. Trabajo en la cámara de los muertos. Antes de recibir el séptimo grado en el templo de Heliópolis, Jesús es conducido a aprender los secretos de la ciencia mística de la tierra de Egipto, el gran secreto de la vida y de la muerte y de los mundos que están más allá del disco solar. Entró pues a la cámara de los muertos. Es cuando el Mesías aprende sobre el dolor de la muerte de un ser querido, consolando a una mujer que tenía a su hijo muerto, y dice: tú lloras, porque tu hijo está muerto. Muerte es una palabra dura, tu hijo no puede morir jamás. Él tuvo una labor que le fue dada a hacer en la vestidura carnal, él vino a hizo su trabajo, y entonces hizo a un lado la carne, él ya no la necesitó más. Más allá de donde alcanza tu mirada humana, él tiene otro trabajo que hacer, y él lo hará bien, y entonces pasará a otras labores, y, después, alcanzará la corona de la vida perfecta. Y lo que tu hijo ha hecho, y lo que aún debe hacer, todos nosotros debemos hacerlo. Ahora bien, si tú albergas el dolor y expresas tus tristezas, ellas serán mayores cada día. Ellas absorberán tu vida misma, hasta que, por fin, tú no serás más que dolor anegado en amargas lágrimas. En lugar de ayudarle, tú hieres a tu hijo con tu dolor profundo. Él busca consolarte y alegrarte como siempre lo ha hecho, él está contento cuando tú estás contenta, él está entristecido, cuando tú te entregas al dolor. Ve y entierra tus pesares y sonríe al dolor, y olvídate de ti misma, ayudando a otros a enjugar sus lágrimas. Recomendado. Descarga para leer sin publicidad.
De script 5 felicidad en el servicio a los demás, ella fue a enterrar profundamente sus tristezas en un ministerio de alegría. Dicho esto, lo llevaron a rendir la séptima prueba. Séptima prueba de la fraternidad. En la sala púrpura de las iniciaciones Jesús recibe el séptimo grado y último grado, el Cristo. Tras que de las 6 pruebas que sufrió Jesús, que el tribunal de la justicia le puso, todas ellas las superó con honores, por lo que sobre la frente del Mesías. En una diadema estaba esta inscripción: en la gran logia de los cielos y tierra, tú eres el Cristo. Con una única consigna: sigue tu camino, porque tú debes predicar el evangelio de la buena voluntad de los hombres de paz sobre la tierra, tú debes abrirlas. Puertas de las prisiones y poner a los cautivos en libertad. Código práctico de ética espiritual. La obra de Damianovich Ouspensky termina con un código de ética espiritual, a manera de decálogo que Jesús proporciona, el cual, en muchos aspectos no condice con las enseñanzas incluidas en los evangelios de la Biblia. Por ejemplo, en este código dice: haz a otros lo que te hagan, como los otros. Juzga, como los otros da. En cambio, en los sermones evangélicos, escritos en la Biblia indica: si tu hermano te agrede, ofrécele tu otra mejilla. Mateo 5 y 21. Otro ejemplo es: si vosotros queréis mostrar el camino hacia Dios, debes hacer clara vuestra vista, así como también ser puros de corazón. En cambio, los evangélicos os dicen que Jesús en el camino, la verdad y la vida, y él vino a salvar a los impíos y faltos de pureza de corazón. Marcos 4 y 24 y Lucas 3 y 27. No obstante ello, es de destacar la profundidad de las enseñanzas contenidas en este código de ética, que es sin duda digno de reflexión. Vida de Jesús, luego de su iniciación en Heliópolis. La obra de Ouspensky termina en que Jesús vuelve a la Jerusalén, con lo aprendido en la tierra de Egipto. El resto de la historia de la vida del Mesías está relatada en los Evangelios. Los Evangelios registran 35 distintos milagros llevados a cabo por Cristo. Mateo menciona 20, Marcos 18, Lucas 20 y Juan 7. Sin embargo, en ese número no están incluidos todos los milagros que llevó a cabo el Señor. Mateo, por ejemplo, alude a 12 ocasiones en que Jesús realizó cierto número de obras maravillosas. Recomendado. Descarga para leer sin publicidad. Describe 3 páginas de milagros que el Señor llevó a cabo. Los escritores de los evangelios seleccionaron los que creyeron más convenientes para sus respectivos objetivos. Conclusión final. Al querer realizar un pensamiento final, a manera de concluir esta investigación y extraer una interpretación, del todo personal, que principalmente sirva a mi crecimiento masónico y transmitir a mis queridos hermanos heliopolitantos, sobre este tema, considero. En tema de historia, la iniciación de Jesús en Heliópolis, no tiene una data que nos asegure cuándo el Mesías pasó por este templo. Se supone. Libros de la Rosa. Yo, Juan, vuestro hermano, que participa en vuestro anhelo a fin de participar igualmente en el reino de los cielos, cuando tenía apoyada mi cabeza sobre el pecho de Jesús, le pregunté: Señor, ¿quién te traicionará? Y el Señor me respondió: aquel que meta conmigo la mano en el plato. Entonces Satanás entró en él y buscaba la ocasión para perderle. Y yo le dije: Señor, antes de que Satanás fuese fulminado, ¿cuál era su gloria junto a tu Padre? Y Jesús me respondió: era una gloria tan grande que mandaba en las potestades de los cielos. Yo estaba sentado junto a mi Padre y él mandaba a todos los imitadores de mi Padre. Bajaba del cielo al infierno y subía de nuevo desde el infierno hasta el trono del Padre invisible. Y fue herido de orgullo por la gloria de quien como él dirigía los cielos y concibió el pensamiento de poner su residencia sobre las nubes de los cielos y deseó ser semejante al Altísimo. Y cuando hubo descendido en el aire, dijo al ángel del aire: ábreme las puertas del aire, y el ángel le franqueó su paso. Y descendiendo más abajo se dirigió al ángel que guardaba los cielos y le mandó: ábreme la entrada de los cielos. Y el ángel se las abrió también. Y siguió su camino y avistó toda la superficie de la tierra cubierta por las aguas.
Y bajando a la tierra encontró a dos grandes peces echados sobre el agua que eran como bueyes uncidos en pareja para labrar, los cuales acatan el mandamiento del Padre invisible, ocupan la tierra desde la puesta del sol hasta la salida del sol. Y cuando descendió aún más todavía encontró su Osop, que es el elemento del fuego, y no pudo bajar más abajo a causa de las llamas ardientes que le impedían el paso. Y Satanás retrocedió y fue hacia el ángel del aire y hacia el de las aguas y les dijo: todo esto es mío. Si me atendéis y me obedecéis, pondré mi residencia por encima de las nubes, y seré semejante al Altísimo, y apartando las aguas del firmamento supremo juntaré los demás lugares del mar, y no habrá agua sobre la superficie de la tierra, y reinaré con vosotros por siempre jamás. Y cuando hubo hablado así a los ángeles, subió así a los otros ángeles al quinto cielo, y fue preguntando a cada uno: ¿cuánto debes a tu señor? Y uno respondió: 100 medidas de trigo candeal. Y Satanás le dijo: toma pluma y tinta y escribe 60. E interrogó a otros: ¿y tú cuánto debes a tu señor? Uno de ellos contestó: 100 medidas de aceite. Y Satanás le propuso: siéntate y escribe 50. Y subiendo así a los cielos siguió hablando hasta el quinto cielo, lisonjeando a los ángeles del Padre invisible. Pero una voz salió del trono del Padre y se oyó: ¿qué haces tú que niegas al Padre y seduces a los ángeles? Gran pecador, cumple enseguida lo que tu pensamiento ha concebido. Entonces el Padre ordenó a sus ángeles diciendo: tomad sus vestiduras. Y los ángeles quitaron sus vestiduras, sus tronos y coronas a los que habían escuchado y seguido a Satanás. Y yo, Juan, seguí preguntando al Señor: ¿cuándo Satanás cayó, a dónde fue a morar? Y el Señor contestó: mi Padre lo desfiguró a causa de su orgullo y le privó de su brillante luz, y su rostro se tornó a modo de un hierro enrojecido al fuego, y se asemejó al del hombre, y con un solo movimiento de su cola arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles de Dios, y fue arrojado lejos de la sede del Altísimo y de la estancia de los cielos. Y al descender por el firmamento no logró procurarse reposo ni para él ni para todos los que iban consigo. Y pidió al Padre diciendo: compadécete de mí y yo lo devolveré todo. Y el Padre se apiadó de él y le concedió reposo, así como a quien le acompañaban por espacio de 7 días. Y Satanás se reinstaló en el firmamento y dominó sobre el ángel del aire y sobre el ángel del agua, y estos levantaron la tierra que apareció arriba, y el ángel que presidía las aguas recibió una corona, y con la mitad de ella hizo la luz, y la luz de las estrellas, y con las piedras hizo todas las milicias de las estrellas. Y nombró enseguida a los ángeles como ministros suyos según el orden que reinaba en la mansión del Altísimo, y creó el trueno, la lluvia, el granizo y la nieve. Y ordenó a los ángeles sus ministros que bajaran a la tierra, y mandó a la tierra que produjese todos los volátiles y los reptiles y todos los árboles y las hierbas, y mandó al mar que produjese todos los peces y los pájaros del cielo. Y reflexionando en su obra pensó hacer el hombre a su imagen, y ordenó al ángel del tercer cielo que penetrase en cuerpo de barro. Y tomando una parte del cuerpo construyó otro cuerpo en forma de mujer, y después mandó al ángel del segundo cielo que penetre dentro del cuerpo de la mujer. Y los ángeles gemían al verse revestidos de forma mortal y diferente de la que siempre habían tenido. Pero Luzbel les mandó cumplir la obra carnal en los cuerpos de barro, sin que comprendiesen que cometían un pecado. Y el autor del mal pensó en construir un paraíso, e introdujo en él al primer hombre. Y puso un árbol entre medio del paraíso, ocultando así su pensamiento para que los hombres no conociesen su engaño. Y se acercó a ellos y les dijo: comed de todo fruto que encontréis en el paraíso, pero no comáis del fruto del árbol del bien y del mal. Y el demonio se metió en el cuerpo de la maligna serpiente y atrajo al ángel que había adoptado forma de mujer, y en su hermano repercutió la concupiscencia de pecado, y cometió concupiscencia con Eva en el canto de la serpiente. Y por eso se llaman hijos del diablo, o hijos de una serpiente, a los que incurren en la concupiscencia del diablo su padre, hasta el final de los siglos. Y sin tardanza el diablo introdujo en el ángel que estaba en Adán su veneno y su concupiscencia, que engendraron el hijo de la serpiente y el hijo del demonio hasta el final de los siglos. Entonces yo, Juan, quise saber más, e interrogué al Señor diciendo: ¿cómo los hombres afirman que Adán y Eva fueron creados por la mano de Dios y puestos en el paraíso para acatar los mandatos, y se vieron entregados a la muerte? Y el Señor me contestó: escucha, Juan, bien amado de mi Padre. Los hombres ignorantes afirman prevaricando que mi Padre había fabricado cuerpos.
Pero mi Padre ha creado por el Espíritu Santo las virtudes de los cielos, y los santos a causa de la prevaricación entraron en posesión de cuerpos de barro, y por esto se vieron abocados a la muerte. Y de nuevo yo, Juan, pregunté al Señor: ¿cómo el hombre principia a existir en espíritu en una envoltura carnal? Y el Señor me respondió: ángeles caídos del cielo entran en el cuerpo de la mujer y reciben la concupiscencia de la carne, porque el espíritu nace del espíritu y la carne de la carne, y así se construye el reino de Luzbel en este mundo y en todas las naciones. Y continuó: mi Padre le permitió reinar los 7 días, que son 7 siglos. Y otra vez le pregunté al Señor: ¿cuándo llegará ese periodo? Y él me contestó: el diablo, que ha recibido la gloria del Padre y que ha querido construirse su propia gloria, mandó a sus ángeles irradiantes de fuego a los hombres, desde Adán hasta Enoc su ministro, y elevó a Enoc por encima de los cielos, y le mostró su divinidad, y le dio la pluma y la tinta para que redactase 67 libros, y le ordenó que los llevase a la tierra y los dejase en legado a sus hijos. Y Enoc obedeció en todo a Satanás, y una vez en la tierra comenzó a enseñar a sus hijos la forma como debían hacer los sacrificios y exponer los misterios injustos, y escondía hacia los hombres el reino de los cielos. Y yo, Juan, de nuevo pregunté al Señor: ¿pueden los hombres salvarse por el bautismo de Juan y sin tu bautismo? Y el Señor me contestó: nadie puede entrar en el reino de los cielos si yo no le bautizo para que se perdonen sus pecados por el bautismo del agua, porque yo soy el pan de la vida que procede del séptimo cielo, y los que coman mi carne y beban mi sangre se llamarán hijos de Dios. Y pregunté al Señor otra vez: el Nuevo Testamento son estériles. Su educación desde Ruña en el templo es el preludio de toda una serie de recursos que inventa el autor. Santísima de Dios y siempre Virgen María. Y 1. Según cuentan las memorias de las 12 tribus de Israel, había un hombre muy rico por nombre Joaquín, quien hacía sus ofrendas en cantidad doble, diciendo: el sobrante lo ofrezco por todo el pueblo, y lo debido en expiación de mis pecados será para el Señor, a fin de volverle propicio. 2. Llegó la fiesta grande del Señor, en que los hijos de Israel suelen ofrecer sus dones, y Rubén se plantó frente a Joaquín diciéndole: no te es lícito ofrecer el primero tus ofrendas, por cuanto no has suscitado un vástago en Israel. 3. Joaquín se contristó en gran manera y se marchó al archivo de Israel con intención de consultar el censo genealógico y ver si por ventura había sido él el único que no había tenido posteridad en su pueblo. Y, examinando los códices, encontró que todos los justos habían suscitado descendientes. Se acordó, por ejemplo, de cómo al patriarca Abraham le dio el Señor en sus postrimerías por hijo a Isaac. 4. Joaquín quedó sumamente afligido y no compareció ante su mujer, sino que se retiró al desierto. Allí plantó su tienda y ayunó 40 días y 40 noches, diciéndose a sí mismo: no bajaré de aquí, a mi casa, ni siquiera para comer y beber, hasta tanto que no me visite el Señor mi Dios, que mi oración me sirva de comida y de bebida. 2. 1. Y Ana, su mujer, se lamentaba y gemía doblemente, diciendo: lloraré mi viudez y mi esterilidad. 2. Pero vino la fiesta grande del Señor y le dijo Judith, su criada: ¿hasta cuándo vas a estar humillando tu alma? Ya ha llegado la 60. Los evangelios apócrifos. Fiesta mayor y no te es lícito contristarte. Toma este pañuelo de cabeza que me ha dado la dueña del taller, ya que no puedo yo ceñírmelo por ser de condición servil y tener el sello real. 3. Y dijo Ana: apártate de mí, pues no he hecho yo tal cosa, y, además, el Señor me ha humillado demasiado como para que me lo ponga, no sea que algún malvado te lo haya dado, y hayas venido a hacerme también a mi cómplice del pecado. Replicó Judith: ¿para qué te voy a maldecir yo, si ya el Señor te ha herido de esterilidad no dándote fruto en Israel? 4. Y Ana, aunque afligida en extremo, se despojó de sus vestidos luctuosos, se hizo el tocado, tomó sus vestidos de boda y sobre la hora nona bajó al jardín para pajear. Vio un laurel, se sentó a su sombra y oró al Señor, diciendo: oh Dios de nuestros padres, óyeme y bendíceme a mí de la manera que bendijiste el seno de Sara dándole como hijo a Isaac. 3.
2. Al cumplir la niña 1 año, dio Joaquín un gran banquete, invitando a los sacerdotes, a los escribas, al Sanedrín y a todo el pueblo de Israel. Y presentó la niña a los sacerdotes, quienes la bendijeron con estas palabras: oh Dios de nuestros padres, bendice a esta niña y dale un nombre glorioso y eterno por todas las generaciones. A lo cual respondió todo el pueblo: así sea, así sea. Amén. La presentó también Joaquín a los príncipes de los sacerdotes, y estos la bendijeron así: oh Dios Altísimo, pon tus ojos en esta niña y otórgale una bendición cumplida, de esas que excluyen las ulteriores. 3. Su madre la llevó al oratorio de su habitación y le dio el pecho. Entonces compuso un himno al Señor Dios, diciendo: entonaré un cántico al Señor, mi Dios, porque me ha visitado, ha apartado de mí el oprobio de mis enemigos y me ha dado un fruto santo, que es único y múltiple a sus ojos. ¿Quién dará a los hijos de Rubén la noticia de que Ana está amamantando? Oíd, oíd, todas las 12 tribus de Israel, Ana está amamantando. Y habiendo dejado a la niña, para que reposara, en la cámara donde tenía su oratorio, salió y se puso a servir a los comensales. Estos, una vez terminado el convite, se fueron regocijados y alabando al Dios de Israel. Israel. 7. 1. Mientras tanto, iban sucediéndose los meses para la niña. Y, al llegar a los 2 años, dijo Joaquín a Ana: llevémosla al templo del Señor para cumplir la promesa que hicimos, no sea que el Señor nos la reclame y nuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante sus ojos. Ana respondió: esperemos todavía hasta que cumpla los 3 años, no sea que la niña vaya a tener añoranza de nosotros. Y Joaquín respondió: esperemos. 2. Al llegar a los 3 años, dijo Joaquín: llamad a las doncellas hebreas que están sin mancilla y que tomen sendas candelas encendidas, para que la acompañen, no sea que la niña se vuelva atrás. 2. Apócrifos de la Natividad 63. Su corazón sea cautivado por alguna cosa fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron mientras iban subiendo al templo de Dios. Y la recibió el sacerdote, quien, después de haberla besado, la bendijo y exclamó: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. 3. Entonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó gracia sobre la niña, quien danzó con sus piececitos, haciéndose querer de toda la casa de Israel. 8. 1. Bajaron sus padres, llenos de admiración, alabando al Señor Dios porque la niña no se había vuelto atrás. Y María permaneció en el templo como una palomica, recibiendo alimento de manos de un ángel. 2. Pero, al llegar a los 12 años, los sacerdotes se reunieron para deliberar, diciendo: he aquí que María ha cumplido sus 12 años en el templo del Señor, ¿qué habremos de hacer con ella para que no llegue a mancillar el santuario? Y dijeron al sumo sacerdote: tú, que tienes el altar a tu cargo, entra y ora por ella, y lo que te dé a entender el Señor, eso será lo que hagamos. 3. Y el sumo sacerdote, endosándose el manto de las 12 campanillas, entró en el Sancta Sanctorum, y oró por ella. Mas he aquí que un ángel del Señor se apareció, diciéndole: Zacarías, Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo. Que venga cada cual con una vara, y de aquel sobre quien el Señor haga una señal portentosa. De ese será mujer. Salieron los heraldos por toda la región de Judea, y, al sonar la trompeta del Señor, todos acudieron. 9. 1. José, dejando su hacha, se unió a ellos, y, una vez que se juntaron todos, tomaron cada uno su vara y se pusieron en camino en busca del sumo sacerdote. Este tomó todas las varas, penetró en el templo y se puso a orar. Terminado que hubo su plegaria, tomó de nuevo las varas, salió y se las entregó, pero no apareció señal ninguna en ellas. Mas, al coger José la última, he aquí que salió una palo.
64 Los evangelios apócrifos. De ella y se puso a volar sobre su cabeza. Entonces el sacerdote le dijo, a ti te ha cabido en suerte recibir bajo tu custodia a la Virgen del Señor. 2. José replicó, tengo hijos y soy viejo, mientras que ella es una niña, no quisiera ser objeto de risa por parte de los hijos de Israel. Entonces el sacerdote repuso, teme al Señor tu Dios y ten presente lo que hizo con Datán, Abirón y Coré, como se abrió la tierra y fueron sepultados en ella por su rebelión. Y teme ahora tú también, José, no sea que sobrevenga esto mismo a tu casa. 3. Y él, lleno de temor, la recibió bajo su protección. Después le dijo, te he tomado del templo, ahora te dejo en mi casa y me voy a continuar mis construcciones. Pronto volveré. El Señor te guardará. X. 1. Por entonces los sacerdotes se reunieron y acordaron hacer un velo para el templo del Señor. Y el sacerdote dijo, llamadme algunas doncellas sin mancha de la tribu de David. Se marcharon los ministros, y, después de haber buscado, encontraron 7 vírgenes. Entonces al sacerdote le vino a la memoria el recuerdo de María, aquella jovencita que, siendo de estirpe davídica, se conservaba inmaculada a los ojos de Dios, y los emisarios se fueron y la trajeron. 2. Después que introdujeron a todas en el templo, dijo el sacerdote, echadme suerte saber quién es la que ha de bordar el oro, el amianto, el lino, la seda, el jacinto, la escarlata y la verdadera púrpura. Y la escarlata y la púrpura auténtica le tocaron a María, quien, encogiéndolas, se marchó a su casa. En aquel tiempo se quedó mudo Zacarías, siendo sustituido por Samuel hasta tanto que pudo hablar. María tomó en sus manos la escarlata y se puso a hilarla. 11. 1. Cierto día cogió María un cántaro y se fue a llenarlo de agua. Mas he aquí que se dejó oír una voz que decía, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella se puso a mirar en torno, a derecha e izquierda, para ver de dónde provenía esta voz. Y, toda temblorosa, se marchó a su casa, dejó el ánfora, cogió la púrpura, se sentó en su escaño y se puso a hilarla. 2. Apócrifos de la Natividad 65. Mas de pronto un ángel del Señor se presentó ante ella, diciendo, no temas, María, pues has hallado gracia ante el Señor omnipotente y vas a concebir por su palabra. Pero ella, al oírlo, quedó perpleja y dijo entre sí, ¿deberé yo concebir por virtud del Dios vivo y habré de dar a luz luego como las demás mujeres? 3. A lo que respondió el ángel, no será así, María, sino que la virtud del Señor te cubrirá con su sombra, por lo cual, además, el fruto santo que ha de nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Tú le pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus propias iniquidades. Entonces dijo María, he aquí la esclava del Señor en su presencia, hágase en mí según tu palabra. 12. 1. Y, concluida su labor con la púrpura y la escarlata, se la llevó al sacerdote. Este la bendijo y exclamó, María, el Señor ha ensalzado tu nombre y serás bendecida en todas las generaciones de la tierra. 2. Llena de gozo, María se fue a casa de Isabel su parienta. Llamó a la puerta y, al oírla Isabel, dejó la escarlata, corrió hacia la puerta, abrió, y, al ver a María, la bendijo diciendo, ¿de dónde a mí el que la madre de mi Señor venga a mi casa? Pues fíjate que el fruto que llevo en mi seno se ha puesto a saltar dentro de mí, como para bendecirte. Pero María se había olvidado de los misterios que le había comunicado el arcángel Gabriel y elevó sus ojos al cielo y dijo, ¿quién soy yo, Señor, que todas las generaciones me bendicen? 3. Y pasó 3 meses en casa de Isabel. Y de día en día su embarazo iba aumentando, y, llena de temor, se marchó a su casa y se escondía de los hijos de Israel. Cuando sucedieron estas cosas, tenía ella 16 años. 13. 1. Al llegar al 6º mes de su embarazo, volvió José de sus edificaciones, y, al entrar en casa, se dio cuenta de que estaba encinta. Entonces hirió su rostro y se echó en tierra sobre un saco y lloró amargamente, diciendo, ¿con qué cara me voy a presentar yo ahora ante mi Señor? ¿Y qué oración haré yo por esta doncella? Porque la recibí virgen del templo del Señor y no he sabido guardarla. ¿Quién
66 Los evangelios apócrifos. Es el que me ha puesto insidias y ha cometido tal deshonestidad en mi casa, violando a una virgen. Es que se ha repetido en mí la historia de Adán. Así como en el momento preciso en que él estaba glorificando a Dios, vino la serpiente, y, al encontrar sola a Eva, la engañó. Lo mismo me ha sucedido a mí. 2. Y, levantándose José del saco, llamó a María y le dijo, predilecta, como eres, de Dios, ¿cómo has hecho esto? ¿Te has olvidado del Señor, tu Dios? ¿Cómo has envilecido tu alma, tú que te criaste en el santo de los santos y recibiste alimento de manos de un ángel? 3. Y ella lloró amargamente, diciendo, pura soy y no conozco varón. ¿De dónde, pues, proviene, replicó José, lo que ha nacido en tu seno? María repuso, por vida del Señor, mi Dios, que no sé de dónde ha venido esto. 14. 1. Entonces José se llenó de temor, se retiró de la presencia de María y se puso a pensar qué es lo que había de hacer con ella. Se decía a sí mismo, si oculto su falta, contravengo a la ley del Señor, si la denuncio al pueblo de Israel, temo que lo que ha ocurrido con ella sea debido a una intervención angélica y venga yo a entregar a la muerte sangre inocente. ¿Cómo procederé, pues? La despediré ocultamente. Y en esto le sorprendió la noche. 2. Más he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciéndole, no temas por esta doncella, pues lo que lleva en sus entrañas es fruto del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, pues él ha de salvar a su pueblo de sus propios pecados. Y, una vez despierto, José se levantó y glorificó al Dios de Israel por haberle concedido tal gracia, y siguió guardando a María. 15. 1. Más por entonces vino a casa de José Anás el escriba y le dijo, ¿a qué se debe el que no hayas comparecido en nuestra reunión? Le respondió José, venía cansado del camino y el primer día lo he dedicado a reposar. Pero al volverse, se dio cuenta Anás del embarazo de María. 2. Apócrifos de la Natividad 67. Entonces se marchó corriendo el sacerdote y le dijo, ese José de quien tú respondes ha cometido un grave delito. ¿Y qué quieres decir con eso? Dijo el sacerdote. A lo cual respondió Anás, pues que ha violado a aquella doncella que recibió del templo de Dios, con fraude de su matrimonio y sin manifestarlo al pueblo de Israel. Respondió el sacerdote y dijo, ¿y estás seguro de que ha sido José el que ha hecho esto? A lo cual replicó Anás, envía unos cuantos comisionados y te percatarás de que efectivamente la doncella está encinta. Salieron los emisarios y la encontraron tal cual les había dicho Anás, por lo cual se la trajeron juntamente con José ante el tribunal. 3. Y empezó el sacerdote diciendo, María, ¿cómo es que has hecho esto? ¿Qué es lo que te ha movido a envilecer tu alma y a olvidarte del Señor tu Dios? Tú que te has criado en el santo de los santos, que recibías el alimento de manos de un ángel, que escuchabas los himnos y que danzabas en la presencia de Dios. ¿Cómo es que has hecho esto? Y ella se echó a llorar amargamente, diciendo, por vida del Señor, mi Dios, que estoy limpia en su presencia y que aún no he conocido varón. 4. Entonces se dirigió el sacerdote a José, diciéndole, ¿por qué has hecho esto? Y replicó José, por vida del Señor, mi Dios, que me encuentro puro en relación con ella. Y añadió el sacerdote, no jures en falso, di la verdad. Tú has usado fraudulentamente del matrimonio con esta, y no lo has dado a conocer al pueblo de Israel, resistiéndote a doblegar tu cerviz bajo la mano poderosa de Dios, con lo cual hubiera sido bendecida tu descendencia. José quedó silencioso. 16. 1. Devuelve, pues, continuó el sacerdote, la virgen que has recibido del templo del Señor. Entonces a José se le arrasaron los ojos en lágrimas. Pero añadió el sacerdote, os haré beber el agua de la prueba del Señor y ella pondrá de manifiesto vuestros pecados ante vuestros propios ojos. 2. Y tomándola se la hizo beber a José, enviándole después a la montaña, pero él volvió sano y salvo. Hizo después lo propio con María, enviándola también a la montaña, mas ella volvió sana y salva. 68 Los evangelios apócrifos. Va. Y todo el pueblo se llenó de admiración al ver que no aparecía pecado en ellos. 3. Y repuso el sacerdote,
puesto que el Señor no ha declarado vuestro pecado, tampoco yo voy a condenaros. Entonces les despidió. Y, tomando a María, José marchó a su casa lleno de gozo y alabando al Dios de Israel. 17. 1. Y vino una orden del emperador Augusto para que se hiciera el censo de todos los habitantes de Belén de Judea. Y se dijo José, desde luego que a mis hijos sí que les empadronaré, pero, ¿qué voy a hacer de esta doncella? ¿Cómo voy a incluirla en el censo? Como mi esposa. Me da vergüenza. Como hija mía. Pero si ya saben todos los hijos de Israel que no lo es. Este es el día del Señor, que él haga según su beneplácito. 2. Y, aparejando su asna, hizo acomodarse a María sobre ella, y mientras un hijo suyo iba delante llevando la bestia del ronzal, José les acompañaba. Cuando estuvieron a 3 millas de distancia, de Belén, José volvió su rostro hacia María y la encontró triste, y se dijo a sí mismo, es que el embarazo debe de causarle molestias. Pero, al volverse otra vez, la encontró sonriente, y le dijo, María, ¿qué es lo que te sucede? Que unas veces veo sonriente tu rostro y otras triste. Y ella repuso, es que se presentan 2 pueblos ante mis ojos. Uno que llora y se aflige y otro que se alegra y regocija. 3. Y al llegar a la mitad del camino, dijo María a José, bájame, porque el fruto de mis entrañas pugna por venir a luz. Y le ayudó a apearse del asna, diciéndole, ¿dónde podría yo llevarte para resguardar tu pudor, porque estamos al descampado? 18. 1. Y, encontrando una cueva, la introdujo dentro, y, habiendo dejado con ella a sus hijos, se fue a buscar una partera hebrea en la región de Belén. 2. Y yo, José, me eché a andar, pero no podía avanzar, y al elevar mis ojos al espacio, me pareció ver como si el aire estuviera estremecido de asombro, y cuando fijé mi vista en el firmamento, lo. 2. Apócrifos de la Natividad 69. Encontré estático y los pájaros del cielo inmóviles, y al dirigir mi mirada hacia la tierra, vi un recipiente en el suelo y unos trabajadores echados en actitud de comer, con sus manos en la vasija. Pero los que simulaban masticar, en realidad no masticaban, y los que parecían estar en actitud de tomar la comida, tampoco la sacaban del plato, y, finalmente, los que parecían introducir los manjares en la boca, no lo hacían, sino que todos tenían sus rostros mirando hacia arriba. También había unas ovejas que iban siendo arreadas, pero no daban un paso, sino que estaban paradas, y el pastor levantó su diestra para bastonearlas, con el cayado, pero quedó su mano tendida en el aire. Y, al dirigir mi vista hacia la corriente del río, vi como unos cabritillos ponían en ella sus hocicos, pero no bebían. En una palabra, todas las cosas eran en un momento apartadas de su curso normal. 19. 1. Y entonces una mujer que bajaba de la montaña me dijo, ¿dónde vas tú? A lo que respondí, ando buscando una partera hebrea. Ella replicó, pero tú eres de Israel. Y respondí, sí. ¿Y quién es? Añadió, la que está dando a luz en la cueva. Es mi esposa, dije yo. A lo que ella repuso, entonces, no es tu mujer. Yo le contesté, es María, la que se crió en el templo del Señor, que aunque me cayó en suerte a mí por mujer, no lo es, sino que ha concebido por virtud del Espíritu Santo. Y le interrogó la partera, ¿es esto verdad? José respondió, ven y verás. Entonces la partera se puso en camino con él. 2. Al llegar al lugar de la gruta se pararon, y aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa. Y exclamó la partera, mi alma ha sido engrandecida hoy, porque han visto mis ojos cosas increíbles, pues ha nacido la salvación para Israel. De repente, la nube empezó a retirarse de la gruta y brilló dentro una luz tan grande, que nuestros ojos no podían resistirla. Esta por un momento ceó. Comenzó a disminuir hasta tanto que apareció el niño y vino a tomar el pecho de su madre, María. La partera entonces dio un grito, diciendo, grande es para mí el día de hoy, ya que he podido ver con mis propios ojos un nuevo milagro. 3. Y, al salir la partera de la gruta, vino a su encuentro Salomé, y ella exclamó, Salomé, Salomé, tengo que contarte una maravilla. 70. Los Evangelios apócrifos. Nunca vista, y es que una virgen ha dado a luz, cosa que, como sabés, no sufre su naturaleza. Pero Salomé repuso, por vida del Señor, mi Dios,
que no creeré tal cosa si no me es dado introducir mi dedo y examinar su naturaleza. 20. 1. Y, habiendo entrado la partera, le dijo a María, disponte, porque hay entre nosotras un gran altercado con relación a ti. Salomé, pues, introdujo su dedo en la naturaleza, mas de repente lanzó un grito, diciendo, ¡ay de mí! Mi maldad y mi incredulidad tienen la culpa. Por tentar al Dios vivo se desprende de mi cuerpo mi mano carbonizada. 2. Y dobló sus rodillas ante el Señor, diciendo, oh Dios de nuestros padres, acuérdate de mí, porque soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hagas de mí un escarmiento para los hijos de Israel, devuélveme más bien a los pobres, pues tú sabes, Señor, que en tu nombre ejercía mis curas, recibiendo de ti mi salario. 3. Y apareció un ángel del cielo, diciéndole, Salomé, Salomé, el Señor te ha escuchado. Acerca tu mano al niño, tómalo, y habrá para ti alegría y gozo. 4. Y se acercó Salomé y lo tomó, diciendo, le adoraré porque ha nacido para ser el gran rey de Israel. Mas de repente se sintió curada y salió en paz de la cueva. Entonces se oyó una voz que decía, Salomé, Salomé, no digas las maravillas que has visto hasta tanto que el niño esté en Jerusalén. 21. 1. Y José se dispuso para salir hacia Judea. Por entonces sobrevino un gran tumulto en Belén, pues vinieron judíos magos diciendo, donde se encuentra el nacido rey de los judíos, porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. 2. Herodes, al oír esto, se turbó, envió sus emisarios a los magos y convocó a los príncipes de los sacerdotes, haciéndoles esta pregunta, ¿qué es lo que hay escrito en relación con el Mesías? ¿Dónde debe nacer? Ellos respondieron, en Belén de Judea, c. 2 Apócrifos de la Natividad 71. Según rezan las Escrituras. Con esto les despachó e interrogó a los magos con estas palabras, ¿cuál es la señal que habéis visto en relación con ese rey nacido? Le respondieron los magos, hemos visto un astro muy grande que brillaba entre las demás estrellas y las eclipsaba, haciéndolas desaparecer. En ello hemos conocido nosotros que a Israel le ha nacido un rey y hemos venido con intención de adorarle. Entonces repuso Herodes, id y buscadlo, y, si dierais con él, comunicádmelo para que yo vaya también a adorarle. 3. Y en aquel momento la estrella aquella, que habían visto en el oriente, volvió de nuevo a guiarles hasta que llegaron a la cueva, y se posó sobre la boca de ésta. Entonces vieron los magos al niño con su madre, María, y sacaron dones de sus cofres, oro, incienso y mirra. 4. Pero, siendo avisados por un ángel de que no entraran en Judea, se marcharon por otro camino a su tierra. 22. 1. Al darse cuenta Herodes de que había sido burlado por los magos, montó en cólera y envió sus sicarios, dándoles la consigna de matar a todos los niños de 2 años para abajo. 2. Y cuando llegó a María la noticia de la matanza de los infantes, se llenó de temor y, envolviendo a su hijo entre pañales, lo reclinó en una pesebrera de bueyes. 3. Y cuando se enteró Isabel de que también buscaban a su hijo Juan, lo cogió, y lo llevó a la montaña y se puso a mirar dónde esconderlo, pero no había lugar propicio para hacerlo. Por lo cual, entre sollozos, exclamó a grandes voces, oh monte de Dios, recibe en tu seno a la madre con su hijo, pues ya no podía subir más arriba. 4. Y al instante abrió la montaña sus entrañas para recibirlos. Y les acompañó una gran luz, pues estaba con ellos un ángel de Dios para guardarlos. 23. 1. Pero Herodes proseguía en la búsqueda de Juan y envió sus emisarios a Zacarías para que le dijeran, ¿dónde has escondido a tú? 72 Los Evangelios Apócrifos. Dijo, mas él respondió de esta manera, yo me ocupo en el servicio de Dios y me encuentro de ordinario en el templo. No sé dónde está mi hijo. 2. Los emisarios informaron a Herodes de todo lo que pasaba, quien se encolerizó sobremanera, diciéndose a sí mismo, debe de ser su hijo el que va a reinar en Israel. Y envió un nuevo recado, diciéndole, dinos la verdad de dónde está tu hijo, porque, de lo contrario, bien sabes que tu sangre está bajo mi mano. Y se fueron los emisarios y le comunicaron todo esto. 3. Pero Zacarías respondió, seré mártir del Señor si te atreves a derramar mi sangre, porque mi alma será recogida por el Señor al ser cegada una vida inocente en el vestíbulo del santuario.
Y al romper el alba fue asesinado Zacarías, sin que los hijos de Israel se dieran cuenta del crimen. Sí. 1. Y los sacerdotes se congregaron a la hora del saludo, mas Zacarías no salió a su encuentro, como de costumbre, bendiciéndolos. Y se pusieron a esperarle para saludarle en la oración y glorificar al Altísimo. 2. Ante su tardanza empezaron todos a temer, y, cobrando ánimo, uno de ellos entró y vio al lado del altar sangre coagulada y oyó una voz que decía, Zacarías ha sido muerto y no se borrará su sangre hasta que venga su vengador. Y, al oír la voz, se llenó de miedo y salió para comunicárselo a los sacerdotes. 3. Y, cobrando valor, entraron y se percataron de lo ocurrido. Entonces crujió el artesonado del templo y ellos se rasgaron las vestiduras de arriba abajo. Mas no encontraron su cuerpo, sino solo un reguero de sangre coagulada, y, llenos de temor, salieron para dar cuenta a todo el pueblo de que Zacarías había sido asesinado. Y él llegó la noticia a todas las tribus de Israel, quienes le lloraron y guardaron luto durante 3 días y 3 noches. 4. Y, concluido este tiempo, se reunieron los sacerdotes para deliberar sobre quién iban a poner en su lugar. Y cayó la suerte sobre Simeón, pues este era el que había sido asegurado por el Espíritu Santo de que no vería la muerte hasta tanto que le fuese dado contemplar al Mesías encarnado. 2. 1. Apócrifos de la Natividad. 25. 73. Y yo, Santiago, que he escrito esta historia, al levantarse un gran tumulto en Jerusalén con ocasión de la muerte de Herodes, me retiré al desierto hasta que se apaciguó el motín, glorificando al Señor mi Dios, que me concedió la gracia y la sabiduría necesarias para componer esta narración. 2. Sea la gracia con todos aquellos que temen a nuestro Señor Jesucristo, para el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 2. Evangelio del pseudo Mateo. El hecho de que el protoevangelio de Santiago no pudiera tener en Occidente la divulgación que tuvo en las iglesias orientales no quiere decir que las leyendas en él contenidas no encontraran sus cauces de difusión en el mundo latino. Esta se llevó a cabo a través de numerosos arreglos y manipulaciones del texto protoevangélico, como lo demuestra el escrito que ahora nos ocupa. Es curioso que en la carta prólogo que antecede en varios manuscritos al texto que ofrecemos se presente a San Jerónimo, que había sido en el siglo IV el que con más ahínco había rechazado la interpretación protoevangélica de los hermanos de Jesús, como traductor de un libro misterioso, escrito en hebreo por el evangelista Mateo, acerca de la natividad de la Virgen Madre junto con la infancia de nuestro Salvador, es decir, el apócrifo que hoy conocemos como Evangelio del pseudo Mateo. Lejos de ser un escrito homogéneo, es en realidad esta composición un mosaico con abundantes préstamos del protoevangelio, C1, 17, del Evangelio de Tomás, C25-39, y de diversas leyendas de la infancia, el 8-24.40-42. Su importancia radica en haber sido no solo órgano difusor de las leyendas orientales, sino una cantera inacabable de inspiración para el arte medieval en Europa occidental tanto en el aspecto literario, por ejemplo, la leyenda áurea, como iconográfico. Entre los detalles peculiares del pseudo Mateo que más se han afianzado en la tradición latina figura la escena de Jesús recién nacido, adorado en el establo por el buey y el asno, el 4. Este y algunos episodios más, por ejemplo los de los cc 18 y 23, acusan el creciente desarrollo de una tendencia ya iniciada en el protoevangelio a abusar de lo que se llama vaticiniax eventum, es decir, inventar acontecimientos portentosos en que se pretende ver cumplidos vaticinios del Antiguo Testamento, particularmente del profeta Isaías. Si a todo esto añadimos otras características peculiares del pseudo Mateo, por ejemplo el estilo casi monacal que se imprime a la vida de María en el templo y en la casa de José, calle 6, 8, y el lenguaje un tanto 76. Los evangelios apócrifos. Bárbaro en que se expresa, no parece arriesgado datar su composición alrededor del siglo VI. Textos latinos, Tischendorf, 51-111, Santo Socro, Las Evangelios, 173-236. Bibliografía, o Masal, de Dioberlie Ferundes, Evangelium Pseudo-Matthäi, Inderat Monterries en Bibel, Novum Testamentum 9, 1967, 61-78, J. Gixel, Dion Mittelbaret Stuberlie Ferundes Pseudo Matthäus,
Bruselas 1981, Herbetta, medio, 44 a 70, Moraldi, y 195 a 239, Graveri, 63 a 111, M. Senamara, 39 a 40, Starowiejski, 208 a 236, O. Pullman, en Schneemelcher, y 364.367 a 3. Comienza el libro que trata del nacimiento de la bienaventurada María y de la infancia del Salvador, escrito en hebreo por el bienaventurado evangelista Mateo y traducido al latín por el bienaventurado sacerdote Jerónimo. A. Los obispos Cromacio y Heliodoro al presbítero Jerónimo, su amadísimo hermano, salud en el Señor. La natividad de la Virgen María, así como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su infancia, la encontramos relatada en libros apócrifos. Mas, considerando que en ellos se contienen muchas cosas en pugna con nuestra fe, creemos prudente rechazarlos, en su totalidad, no sea que, a propósito de Cristo, vayamos a proporcionar júbilo al anticristo. Estando nosotros embebidos en estas consideraciones, hubo dos santos varones, Parmenio y Virino, quienes vinieron en decir que tu santidad había dado con un manuscrito hebreo del beatísimo evangelista Mateo, en el que se contenía la natividad de la Virgen Madre junto con la infancia de nuestro Salvador. Así pues, rogamos encarecidamente a tu caridad por el mismo J. Jesucristo, Señor nuestro, que traduzcas del hebreo al latín el mencionado volumen, no tanto para informarnos de las maravillas de Cristo cuanto para rechazar la astucia de los herejes, que, con la pretensión de acreditar su perversa doctrina, mezclaron mentiras en la santa natividad de Cristo, intentando encubrir con la dulzura de su vida lo amargo de la muerte. Te constreñirá, pues, tu acendrado afecto, o a escuchar la petición de unos hermanos que recurren a ti en actitud suplicante, o a satisfacer el requerimiento de unos obispos que exigen de ti la deuda de caridad que juzgues razonable. Salud en el Señor y ruega por nosotros. 78 Los Evangelios Apócrifos. B. Jerónimo, siervo ruin de Cristo, a los santos y beatísimos obispos Cromacio y Heliodoro, salud en el Señor. Quien cava en el suelo, donde supone hay oro, no se lanza inmediatamente sobre lo primero que arroja la brecha recién abierta, sino que, antes de conseguir que el golpe vibrante de la herramienta arranque un filón del precioso metal, vuelve y revuelve los terrones, y así vive ya de la esperanza aunque aún no haya conseguido aumentar su caudal. En realidad de verdad es ardua la labor que me ha sido impuesta, si tenemos en cuenta que vuestra beatitud me ha intimado la orden de traducir aquello que ni el mismo San Mateo, apóstol y evangelista, quiso dar a la publicidad en sus escritos. Porque a no haberse tratado de cosas de índole secreta, como estas, a buen seguro las hubiera añadido el Evangelio que él sacó a luz. Más quiso escribir el tal folleto sigilándolo con caracteres hebraicos y en manera alguna permitió que se divulgue. Gacé, hasta tal punto que el autógrafo escrito de su puño y letras él. Encuentra a la sazón en poder de varones muy piadosos, quienes lo han ido recibiendo de sus antecesores como precioso legado. Y como ellos han tenido por norma no dejar a nadie este ejemplar, y por otra parte su contenido ha sido divulgado según el gusto de los diversos redactores, resulta que una de tantas versiones, la de ese Leucio discípulo de Maniqueo, que hasta llegó a escribir hechos falsos de los apóstoles, ha servido a los fieles más de escándalo que de edificación, por lo que un concilio la ha juzgado ser de tal calaña, que hace bien la Iglesia en no prestarle la más mínima atención. Cesen ya, pues, los mordiscos de los que nos ladran, porque no pretendemos añadir este opúsculo a los ya señalados por el canon, sino que, deseando únicamente poner en evidencia la astucia de los herejes, no intentamos otra cosa que traducir lo que escribió quien es a la vez apóstol y evangelista. Con lo cual, al mismo tiempo que acatamos la orden terminante de unos obispos eminentes en la piedad, hacemos frente a la astucia de unos desalmados herejes. Es, pues, el amor de Cristo a quien rendimos justa satisfacción, en espera de ser ayudados por las oraciones de todos aquellos que, gracias a este nuestro acto de obediencia, puedan conocer la santa infancia del Salvador. Fin del prólogo. Parte primera. Y 1. Por aquellos días vivía en Jerusalén un hombre llamado Joaquín, perteneciente a la tribu de Judá. Este pastoreaba sus propias ovejas y temía a Dios con sencillez y bondad de corazón. No tenía otro cuidado fuera del de sus rebaños, con cuyo producto sustenta a todas las personas piadosas, ofreciendo presentes duplicados a los que se entregaban a la vida de piedad y estudio de la ley, y sencillos a los servidores de estos.
Así pues, hacía 3 partes de sus bienes, bien se tratara de las ovejas, o de los corderos, o de la lana, o de cualquiera otra cosa que le pertenecía. La primera la distribuía entre las viudas, los huérfanos, los peregrinos y los pobres. La segunda era para las personas consagradas al culto de Dios. La tercera, finalmente, se la reservaba para sí y para toda su familia. 2. El Señor en recompensa multiplicaba de tal manera sus ganados, que no había nadie en todo el pueblo de Israel que pudiera comparársele en la abundancia de reses. Venía observando esta costumbre desde los 15 años. Cuando llegó a los 20, tomó por mujer a Ana, hija de Isaacar, que pertenecía a su misma tribu, esto es, de estirpe davídica. Y después de vivir 20 años de matrimonio, no tuvo de ella hijos ni hijas. 2. 1. Y sucedió que se encontraba Joaquín durante las fiestas entre los que ofrecían incienso al Señor, preparando a su vez sus ofrendas ante la presencia de Dios. En esto se le acercó un escriba llamado Rubén y le dijo: no te es lícito mezclarte entre los que ofrecen sus sacrificios a Dios, puesto que Él no se ha dignado bendecirte, dándote descendencia en Israel. Así pues, sintiéndose avergonzado ante el pueblo, se retiró del templo llorando, y, sin pasar por casa, se fue a la majada. Allí recogió a los pastores y, atravesando montañas, se fue a una región muy lejana, de manera que durante 5 meses consecutivos no volvió a tener noticia de Ana, su mujer. 80. Los Evangelios apócrifos. 2. Esta oraba diciendo entre sollozos: oh Señor, Dios fortísimo de Israel, ¿por qué, después de negarme los hijos, me arrebatas también el marido? Pues he aquí que van ya 5 meses sin que me haya sido posible verlo, y ni aun sé si por ventura ha muerto, para darle por lo menos sepultura. Y estando en el jardín de su casa, sumida en amargo llanto, elevó sus ojos al cielo. Y, tropezando su mirrada con un nido de pajarillos que había en un laurel, exhaló un gemido y prorrumpió en estas frases: Señor Dios omnipotente, tú que das hijos a toda criatura, a los animales salvajes, a los jumentos, a los reptiles, a los peces, a las aves, otorgándoles el poderse regocijar con ellos, vas a excluirme solamente a mí de tu benignidad. Tú conoces, Señor, el voto que hice al contraer matrimonio, que, si me hubieras concedido un hijo o una hija, te lo hubiera ofrecido a ti en tu templo santo. 3. Y, mientras así hablaba, se presentó de repente ante ella un ángel del Señor, diciéndole: no temas, Ana, porque Dios ha determinado que tú tengas un vástago y tu prole será objeto de admiración por todos los siglos hasta el fin. Y dicho esto desapareció de sus ojos. Mas ella, toda temblorosa y asustada por haber contemplado una aparición semejante y por haber oído palabras tales, entró en su habitación, se tendió en el lecho cual si estuviera muerta, y allí permaneció todo aquel día. Con la noche siguiente, orando temblorosa. 4. Después llamó a su doncella y le dijo: ves el decaimiento en que me ha sumido la viudez y la angustia en que estoy anegada, y no te dignas siquiera venir a mi lado. Mas ella replicó murmurando: si el Señor ha tenido a bien dejar cerrado tu seno y arrebatarte tu marido, ¿qué es lo que yo puedo hacerte? Ana, al oír esto, se puso a llorar aún con mayor intensidad. 3. 1. Por aquel mismo tiempo apareció un joven entre las montañas donde Joaquín apacentaba sus rebaños y dijo a éste: ¿cómo es que no vuelves al lado de tu esposa? Joaquín replicó: 20 años hace ya que tengo a esta por mujer, y, puesto que el Señor ha tenido a bien no darme hijos de ella, me he visto obligado a abandonar el templo de Dios ultrajado y confuso. ¿Para qué, pues, voy a volver a su lado, lleno como estoy de oprobios y vejaciones? Aquí estaré con 2 Apócrifos de la Natividad 81. Mis ganados mientras quiera el Señor que me ilumine la luz de este mundo. Mas no por ello dejaré de dar de muy buena gana, por conducto de mis criados, la parte que les corresponde a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los servidores de Dios. 2. No bien hubo dicho esto, el joven respondió: soy un ángel de Dios, que me he dejado ver hoy de tu mujer cuando hacía su oración sumida en llanto. Sábete que ella ha concebido ya de ti una hija. Esta vivirá en el templo del Señor, y el Espíritu Santo reposará sobre ella. Su dicha será mayor que la de todas las mujeres santas. Tan es así, que nadie podrá decir que en los tiempos pasados hubo alguna semejante a ella, y ni siquiera habrá una en el futuro que pueda comparársele. Por todo lo cual, baja ya de estas montañas y corre al lado de tu mujer.
La encontrarás embarazada, pues Dios se ha dignado suscitar en ella un germen de vida, lo cual te obliga a ti, Amós. Trarte reconocido para con él, y ese germen será bendito, y ella misma será también bendita y quedará constituida madre de eterna bendición. 3. Joaquín se postró en actitud de humilde adoración y le dijo, si es que he encontrado gracia ante tus ojos, ten a bien reposar un poco en mi tienda y bendecir a tu siervo. A lo que repuso el ángel, no te llames siervo mío, sino más bien consiervo, pues ambos estamos en la condición de servir al mismo Señor. Mi comida es invisible y mi bebida no puede ser captada por ojos humanos, por lo cual no haces bien en invitarme a que entre en tu tienda. Será mejor que ofrezcas a Dios en holocausto lo que habías de presentarme a mí. Entonces Joaquín tomó un cordero sin defecto y dijo al ángel, nunca me hubiera yo atrevido a ofrecer a Dios un holocausto si tu mandato no me hubiera dado la potestad de hacerlo. El ángel replicó, tampoco te hubiera invitado yo a ofrecerlo de no conocer el beneplácito divino. Y sucedió que, al ofrecer Joaquín su sacrificio, juntamente con el perfume de este, y por decirlo así, con el humo, el ángel se elevó hacia el cielo. 4. Entonces Joaquín se postró con la faz en tierra y estuvo echado desde la hora de sexta hasta la tarde. Cuando llegaron sus criados y jornaleros, al no saber a qué obedecía aquello, se llenaron de espanto, pensando que quizás quería suicidarse. Se acercaron, pues, a él y a viva fuerza lograron levantarlo del suelo. Entonces él les contó su visión, y ellos, movidos por la admiración y el estupor que les produjo el relato, le aconsejaron que pusiera en práctica sin demora el mandato del ángel y que a toda prisa volviera a Cabezumú. 82. Los Evangelios Apócrifos. Ger. Mas sucedió que, mientras Joaquín cavilaba sobre si era conveniente o no el volver, se quedó dormido y se le apareció en sueños el mismo ángel que había visto anteriormente cuando estaba despierto. Este le habló así, yo soy el ángel que te ha sido dado por custodio, baja, pues, tranquilamente y vete al lado de Ana, porque las obras de misericordia que tanto ella como tú habéis hecho han sido presentadas ante el acatamiento del Altísimo, quien ha tenido a bien legaros una posteridad tal cual nunca han podido tener desde el principio los santos y profetas de Dios, ni aún podrán tenerla en el futuro. Joaquín llamó a los pastores, cuando hubo despertado, para referirles el sueño. Estos le dijeron, postrados en adoración ante Dios, ten cuidado y no desprecies más a un ángel del Señor. Levántate y vámonos. Avanzando lentamente, podremos ir apacentando nuestros rebaños. 5. Anduvieron 30 días consecutivos, y, cuando estaban ya cerca, un ángel de Dios se apareció a Ana mientras estaba en oración y le dijo, vete a la puerta que llaman Dorada y sal al encuentro de tu marido, porque hoy mismo llegará. Ella se dio prisa y se marchó allá con sus doncellas. Y, en llegando, se puso a orar. Mas estaba ya cansada y aún aburrida de tanto esperar, cuando de pronto elevó sus ojos y vio a Joaquín que venía con sus rebaños. Y enseguida salió corriendo a su encuentro, se abalanzó sobre su cuello y dio gracias a Dios diciendo, poco era viuda, y ya no lo soy, no hace mucho era estéril, y aquí que he concebido en mis entrañas. Esto hizo que todos los vecinos y conocidos se llenaran de gozo, hasta el punto de que toda la tierra de Israel se alegró por tan grata nueva. 4. Cumplidos 9 meses después de esto, Ana dio a luz una hija y le puso por nombre María. Al tercer año, sus padres la destetaron. Luego se marcharon al templo, y, después de ofrecer sus sacrificios a Dios, le hicieron donación de su hijita María, para que viviera entre aquel grupo de vírgenes que se pasaban día y noche alabando a Dios. Y, al llegar frente a la fachada del templo, subió tan rápidamente las 15 gradas, que no tuvo tiempo de volver su vista atrás y ni siquiera sintió añoranza de sus padres, cosa tan natural en la niñez. Esto dejó a todos estupefactos, de manera que hasta los mismos pontífices quedaron llenos de admiración. 2 apócrifos de la Natividad. V. 83. Entonces Ana, llena del Espíritu Santo, dijo en presencia de todos, el Señor de los ejércitos ha tenido en cuenta su promesa y ha querido honrar a su pueblo con su santa visita, humillando a las gentes que se levantaban contra nosotros y convirtiendo hacia sí sus corazones. Abrió sus oídos para escuchar nuestras plegarias y apartó de nosotros los vejámenes que provenían de nuestros enemigos. La que fue estéril es ahora madre y ha dado a luz el gozo y la alegría de Israel.
Ahora ya podré hacer mis ofrendas a Dios, sin que mis enemigos se atrevan a impedirlo. El Señor atraiga hacia mí sus corazones y me conceda un gozo sempiterno. Vi. 1. Y María era la admiración de todo el pueblo, pues, teniendo tan solo 3 años, andaba con un paso tan firme, hablaba con una perfección tal y se entregaba con tanto fervor a las alabanzas divinas, que nadie la tendría por una niña, sino más bien por una persona mayor. Era, además, tan asidua en la oración como si tuviera ya 30 años. Su faz era resplandeciente cual la nieve, de manera que con dificultad se podía poner en ella la mirada. Se entregaba también con asiduidad a las labores de la lana, y es de notar que lo que mujeres mayores no fueron nunca capaces de ejecutar, ésta lo realizaba en su edad más tierna. 2. Esta era la norma de vida que se había impuesto. Desde la madrugada hasta la hora de tercia hacía oración, desde tercia hasta nona se ocupaba en sus labores, desde nona en adelante consumía todo el tiempo en oración hasta que se dejaba ver el ángel del Señor, de cuyas manos recibía el alimento. Y así iba adelantando más y más en las vías de la oración. Finalmente, era tan dócil a las instrucciones que recibía en compañía de las vírgenes más antiguas, que no había ninguna más pronta que ella para las vigilias, ninguna más erudita en la ciencia divina, ninguna más humilde en su sencillez, ninguna interpretaba con más donosura la salmodia, ninguna era más gentil en su caridad, ni más pura en su castidad, ni, finalmente, más perfecta en su virtud. Pues ella era siempre constante, firme, inalterable. Y cada día iba adelantando más. 84 Los Evangelios Apócrifos. 3. Nadie la vio jamás airada ni le oyó nunca una palabra de murmuración. Su conversación rebosaba tanta gracia, que bien claro manifestaba tener a Dios en la lengua. Siempre se la encontraba sumida en la oración o dada al estudio de las sagradas letras. Tenía al mismo tiempo cuidado de que ninguna de sus compañeras ofendiera con su lengua, o soltara la risa desmesuradamente, o se dejara llevar por la soberbia, prorrumpiendo en injurias contra alguna de sus iguales. Continuamente estaba bendiciendo al Señor y con el fin de no sustraer nada a las alabanzas divinas en sus saludos, cuando alguien le dirigía uno de estos, ella respondía, Deo gratias. Y de ahí viene precisamente el que los hombres correspondan al saludo diciendo, Deo gratias. Cada día usaba exclusivamente para su refección el alimento que le venía por manos del ángel, repartiendo entre los pobres el que le daban los pontífices. Frecuentemente se veía hablar con ella los ángeles, quienes la obsequiaban con cariño de íntimos amigos. Y. Si algún enfermo lograba tocarla, volvía inmediatamente curado a su casa. 7. 1. El sacerdote Abiatar ofreció entonces cuantiosos dones a los pontífices para que éstos se la entregaran y él pudiera a su vez dársela en matrimonio a su propio hijo. Pero María por su parte se oponía resueltamente, diciendo, no es posible que yo conozca varón o que varón alguno me conozca a mí. Pero los pontífices y sus parientes le decían, Dios es honrado en los hijos y adorado en la posteridad, como siempre se ha observado en Israel. A lo que María repuso, a Dios se le honra, sobre todo, con la castidad, como es fácil probar. 2. Antes de Abel no hubo justo alguno entre los hombres. Él agradó a Dios con sus ofrendas y fue cruelmente asesinado por quien disgustó al Señor. Sin embargo, obtuvo doble galardón, uno por sus oblaciones y otro por su virginidad, ya que no consintió en su cuerpo polución alguna. Finalmente, también Elías fue arrebatado en carne mortal al cielo por haber conservado inmaculado su cuerpo. Esto es lo que he ido aprendiendo yo misma en el templo desde mi infancia, que una virgen puede hacerse grata a los ojos de Dios. Por ello he resuelto en mi corazón no conocer jamás varón alguno. 2 Apócrifos de la Natividad. 8. 85. 1. Y sucedió que, al llegar a los 14 años, los fariseos tomaron en ello pretexto para decir que era ya antigua la costumbre que prohibía habitar a cualquier mujer en el templo de Dios. Por esto se tomó la resolución de enviar un mensajero por todas las tribus de Israel, que convocara a todo el pueblo para dentro de 3 días en el templo. Cuando estuvo reunido todo el pueblo, Abiatar se levantó, subió a las gradas más altas con el fin de ser visto y oído por todos, y, después de hacerse silencio, habló de esta manera, escuchadme, hijos de Israel, que vuestros oídos perciban mis palabras, desde la edificación de este templo por Salomón han vivido en él vírgenes hijas de reyes, de profetas,
de sumos sacerdotes y de pontífices, llegando a ser grandes y dignas de admiración. No obstante, en llegando a la edad conveniente, fueron dadas en matrimonio, siguiendo con ello el ejemplo de las que anteriormente habían precedido y agrada. Do a Dios de esta manera. Pero María ha sido la única en dar con un nuevo modo de seguir el beneplácito divino, al hacer promesa de permanecer virgen. Así pues, creo que nos será posible averiguar quién es el hombre a cuya custodia debe ser encomendada, preguntándoselo a Dios y esperando su respuesta. 2. Agradó tal proposición a toda la asamblea. Echaron suerte los sacerdotes sobre las 12 tribus de Israel, y ésta vino a recaer sobre la de Judá. Entonces dijo el sacerdote, vengan mañana todos los que no tienen mujer y traiga cada cual una vara en su mano. Resultó, pues, que entre los jóvenes vino también José trayendo su vara. Y el sumo sacerdote, después de recibirlas todas, ofreció un sacrificio e interrogó al Señor, obteniendo esta respuesta, mete todas las varas en el interior del santo de los santos y déjalas allí durante un rato. Mándales que vuelvan mañana a recogerlas. Al efectuar esto, habrá una de cuya extremidad saldrá una paloma que emprenderá el vuelo hacia el cielo. Aquel a cuyas manos venga esta vara portentosa será el designado para encargarse de la custodia de María. 3. Al día siguiente todos vinieron con presteza. Y, una vez hecha la oblación del incienso, entró el pontífice en el santo de los santos para recoger las varas. Fueron estas distribuidas sin que de ninguna saliera la paloma esperada. Entonces el pontífice Abiatar se endosó las 12 campanillas juntamente con los ornamentos sacerdotales y entró en el santo de los santos, donde prendió fuego el sacrificio. Y, mientras hacía su oración, se le apareció un ángel que lee. 86. Los Evangelios Apócrifos. Dijo, hay entre todas las varas una pequeñísima, a la que tú has tenido un poco y la has metido entre las otras. Pues bien, cuando saques esta y se la des al interesado, verás cómo aparece sobre ella la señal de que te he hablado. La vara en cuestión pertenecía a José. Este estaba postergado por ser ya viejo y no había querido reclamar su vara por temor de verse obligado a hacerse cargo de la doncella. Y mientras estaba así en esta actitud humilde, como el último de todos, le llamó Abiatar con una gran voz, diciéndole, ven a recoger tu vara, porque todos estamos pendientes de ti. José se acercó lleno de temor, al verse tan bruscamente llamado del sumo sacerdote. Mas, cuando fue a extender su mano para recoger la vara, salió del extremo de esta una hermosísima paloma, más blanca que la nieve, la cual, después de volar un poco por lo alto del templo, se lanzó al espacio. 4. Entonces el pueblo entero le felicitó diciendo, dichoso tú, en tu ancianidad, ya que el Señor te ha declarado idóneo para recibir.
recibir a María bajo tu cuidado. Los sacerdotes le dijeron, tómala, porque tú has sido el elegido entre todos los de la tribu de Judá. Mas José empezó a suplicarles con toda reverencia y a decirles lleno de confusión, soy ya viejo y tengo hijos. ¿Por qué os empeñáis en que me haga cargo de esta jovencita? Entonces Abiatar, sumo sacerdote, dijo, acuérdate, José, como perecieron Datán, Abirón y Coré por despreciar la voluntad divina. Lo mismo te pasará a ti si no haces caso a este mandato del Señor. José repuso, no seré yo quien menosprecie la voluntad de Dios, sino que seré custodio de la joven hasta que aparezca claro el beneplácito divino sobre quien de mis hijos ha de tomarla por mujer. Le sean dadas algunas de sus compañeras vírgenes, con las que pueda mientras tanto alternar. El pontífice Abiatar respondió, sí, le serán dadas algunas doncellas para su solaz hasta que llegue el día prefijado en que tú debas recibirla, pues